Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Eduardo. Muchos de ustedes ya me conocen, ya han estado aquí en videos anteriores. Si ustedes es la primera vez que nos siguen, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. El día de hoy vamos a trabajar en un Galaxy A51, vamos a mostrar cómo se reemplazará esta pantalla. Las herramientas que vamos a utilizar en esta reparación estarán en la descripción del video, también con los enlaces donde las puedan comprar. Solo como consejo, no adelanten ni brinquen ningún paso para que su teléfono les quede bien. El primer paso pues sería apagar el teléfono o apagar el dispositivo. Este dispositivo se apaga muy diferente a las otras versiones. Aquí tenemos que presionar dos botones, el volumen de hacia abajo y el botón del encendido. Hay que mantenerlos presionados juntos por unos 5 segundos para que todos los pasos de apagarlos, que una vez que ya se ha apagado el dispositivo, pues empezamos a desarmar nuestro dispositivo. Para el primer paso sería calentar la parte de atrás. Tengan cuidado de no utilizar mucho calor. Yo prefiero usar una pistola de aire caliente, pero si ustedes no cuentan con una pistola de aire caliente, la pueden conseguir en el enlace que les dejé abajo, o si quieren utilizar una secadora de cabello, pues lo pueden utilizar, simplemente que va a ser más tiempo para que ustedes puedan abrir este dispositivo. Tenemos que ir aplicando calor todo alrededor para poder aflojar el adhesivo. Esta tapa es de plástico, recuerden no aplicar mucho calor ya que la pueden chamuscar, la pueden derretir, y recuerden que la queremos reutilizar. Si se dan cuenta, estas dos herramientas son esenciales, ya que tengamos un poquito separada nuestra pantalla, pues vamos a ir abriendo o rompiendo el pegamento poco a poco todo alrededor con esta herramienta de plástico. Pueden utilizar también una tarjeta de negocio si también lo prefieren, pero no utilicen nada de metal, ya que en la parte de arriba y en la parte de abajo hay dos antenas de plástico, tengan mucho cuidado con ellas, están en un cable flexial. Cuando estén terminando de levantar la tapa de atrás, tengan mucho cuidado de no jalarla de más, ya que esta tapa se puede deformar o se puede romper. Nuestro siguiente paso sería remover los tornillos. Estos tornillos son de cruz, todos esos tornillos son del mismo tamaño, lo cual no afectaría si no los organizan o si los revuelven. No hay que llevar dónde va cada uno, ya como les vuelvo a decir, son del mismo tamaño, no se preocupen tanto si no los organizan. Ya una vez terminado con los tornillos, pues vamos a remover la charolita de la SIM y la SIM card. A mí aquí se rompió el SIM reader. A mí aquí se me rompió el espacio y nada está dentro para cuando llega a el frame de plástico, algún proceso no se lo está destruyendo. Cámbienselo, no vayan a seguir trabajando, ya que el frame de plástico estática está cubierta que está alrededor, que nos está cubriendo, y pueda que ya no vuelva a funcionar normalmente. Hay que utilizar una herramienta de plástico para poder separar los clips. Vamos a ir todo alrededor removiendo los clips que están asegurando el chasis o la parte de plástico a nuestro dispositivo para exponer la placa madre. Recuérdense, siempre hay que buscar la manera donde mejor nos encontremos o donde mejor podamos trabajar. Nunca hay que forzar algo si no se puede. Como si se dieron cuenta, yo tuve que estar buscando donde mejor podía ser el primer clip. Nunca lo forcé porque se puede romper esta parte. Ya una vez que la hemos removido, pues la vamos a poner a un lado para que no nos esté estorbando y podamos trabajar limpiamente. Nuestro primer paso aquí, ya una vez que tenemos en el motherboard, pues tenemos que remover el flexible de la batería. Hay que desconectarlo. Es muy importante este paso, nunca hay que trabajar con la batería conectada. Nuestro siguiente paso sería liberar el puerto de carga, removiendo estos cables flexibles, que conecta hacia la placa madre. También aquí viene conectada la antena donde recibimos la señal, también hay que removerla, desconectarla. Seguimos desconectando el flexible de la pantalla. También tenemos que desconectar el flexible de nuestro sensor del lector de dedo. La placa madre aquí viene sostenida solamente con un tornillo de cruz, el cual sí tenemos que organizar y es de diferente color.
para no poderlo revolver y poderlo armar otra vez cuando lo iniciemos. Por último, desconectamos el flexible o el cable de la antena para poder sacar nuestra placa madre. Una vez removiendo la placa madre, pues nos damos cuenta que las cámaras estas no vienen en un solo módulo, cada cámara viene individual. Es algo muy bueno porque si se daña una, pues se puede reemplazar solo una, no se tiene que cambiar todo el módulo. Si ustedes compran la pantalla y ya viene pegada con el chasis, este chasis de plástico, pues aquí pueden empezar otra vez a ensamblar el teléfono. Pero si ustedes compraron la pura pantalla al display, tenemos que seguir estos pasos. Tenemos que aplicar un poco de calor todo alrededor de la pantalla para poder romper o no sea más fácil, para que sea más fácil remover la pantalla del chasis. Recuerden, estas pantallas vienen pegadas, lo cual el calor nos va a ayudar a debilitar la fuerza de este adhesivo. Aquí ir aplicando calor todo alrededor. Recuérdense no aplicar calor de más, ya que esta pantalla es una pantalla OLED y la pueden quemar, pueden dañarlo y ya después ya no va a ensamblar correctamente. Para poder separar el chasis de la pantalla, recuérdense, siempre tenemos que tener una herramienta que sea delgadita y podamos insertar entre medio del plástico y en medio de la pantalla. Yo normalmente, a mí me gusta siempre empezar por esta esquina. No lo hagan muy rápido, recuérdense que este proceso es algo lento. Si ustedes lo aceleran, pues lo único que van a provocar es dañar la pantalla, pero ya no tiene mucho caso. Ustedes la pueden sacar de la forma que quieran, pero recuerden de no dañar el chasis. Yo aquí en este caso pues tengo que usar la más cautela, el mayor cuidado, porque la pantalla está buena. Simplemente estoy usando la pantalla para poder hacerles el tutorial. Algo muy importante que les recomiendo también es el uso del alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico debilita demasiado el adhesivo, lo cual nos va a hacer más fácil poder ir rompiéndolo o ir separando la pantalla del chasis de plástico. A mí me gusta usar este tipo de aplicador ya que es muy delgadito y no se nos van fuertes cantidades de alcohol y nos permite que nuestro trabajo sea más rápido y más eficiente. Si se dan cuenta, yo aquí apliqué un poco alrededor nada más para poder tratar de seguirle abriendo o tener un espacio más grande donde trabajar, lo cual me apoyé con una tarjeta de negocio. Una tarjeta de negocio es muy delgada y cabe perfectamente entre la pantalla y el chasis. Si se dieron cuenta, esta parte es muy delicada. Si se dieron cuenta, con el alcohol isopropílico me dejó cortar más la pantalla y separarla más sobre el chasis, lo cual el calor ya estoy notando que ya no está la pantalla caliente, lo cual hay que aplicarle más calor para que esto sea más fácil aquí alrededor o en el área donde estamos trabajando. Si se dieron cuenta, yo nada más apliqué en esta área donde estaba trabajando para poder seguir separando la pantalla, lo cual también voy a utilizar más alcohol isopropílico. Esta es una clave porque si ustedes no usan alcohol isopropílico, pues van a batallar un poco más para separar la pantalla. Si se dieron cuenta, ya estoy en el punto donde pude insertar la tarjeta de negocio hacia la parte de abajo de la pantalla. Ya ni siquiera estoy cortando el pegamento, ya estoy adentro de la pantalla en la parte de atrás. Ya en este punto pues le voy a aplicar un poco más del alcohol isopropílico porque la parte de atrás de la pantalla también está adherida al chasis con más adhesivo, lo cual tenemos que cortar también todo ese adhesivo para ir teniendo un corte más limpio. Y por último, también hay que aplicarle más calor a esta parte para que sea más rápido el corte. Si se dan cuenta, solamente estoy aplicando calor en el área que estoy trabajando. No estoy aplicando calor en todo el teléfono. Recuérdense de no desesperarse. Esta es la clave de salir con su dispositivo bien reparado o salir con su dispositivo dañado. Si se han dado cuenta en otros tutoriales, pues no les enseñan esta parte que tan difícil es. Muchas veces ya la tienen editada, ya la tienen abierta y lo hacen ser bien sencillo, pero la realidad no lo es.
Si se dieron cuenta, ya pude separar la pantalla en la otra esquina, lo cual ya es más sencillo para mí insertar la tarjeta más hacia adentro o más profundamente, cuál el corte será más rápido. Como les muestro aquí, el corte ya es más fácil, más sencillo, ya no es tanta presión, ya no está tan pegado porque ya liberamos mucha presión o mucha fuerza de la pantalla hacia el chasis. Aquí hay que tener cuidado en esta parte de abajo, en esta esquinita es muy ligero el pegamento que tiene, pero es muy fuerte. Lo cual si insertamos nuestra tarjeta de más, pues vamos a dañar el flexible de la pantalla. Como les vuelvo a repetir, yo aquí tengo que tener mucho cuidado porque esta pantalla la voy a reutilizar porque la pantalla está buena. La estamos utilizando con el propósito de hacer el tutorial, pero cuando ustedes tienen una pantalla que está rota o que esté dañada, pues ya aquí realmente no tiene tanta importancia cómo la sacan, si la sacaron en pedazos. Pero recuerden siempre de mantener el chasis, el de plástico, en buenas condiciones, ya que aquí van a sentar la nueva pantalla. Ese hoyito que ven en la cámara es por donde este sensor, bueno, más bien parece una cámara, o este sensor nos está leyendo nuestro lector de huella. Este lector de huella es muy diferente a los que hemos visto sobre los Galaxy S10. Este realmente parece una cámara, no tanto un sensor. Nuestro siguiente paso sería preparar ahora sí el chasis. Este chasis hay que removerle todo el pegamento para poder asentar ahora sí nuestra pantalla nueva. Para limpiarlo tenemos que utilizar alcohol isopropílico, lo cual ya están, estas toallitas ya las tengo húmedas con alcohol isopropílico o ya las estoy mojando en el proceso. Recuerden, el alcohol isopropílico es muy bueno en este proceso, ya que nos ayuda a eliminar o a debilitar el adhesivo y nos podemos limpiar más fácil. Hay que utilizar este tipo de pegamento se lo recomiendo. Este pegamento normalmente antes se utilizaba en la joyería y es para pegar cristal en metal, lo cual lo hace muy parecido al pegamento que tenía originalmente. Como les mencioné, ese pegamento está en la descripción, también ahí mismo lo pueden comprar, ahí está el link. Este pegamento se lo vamos a ir añadiendo todo a nuestro alrededor. Hay que tener cuidado, no hay que aplicar demasiado, ya que después cuando pongamos la pantalla nos va a ser más difícil de limpiarlo, no hay que exceder el pegamento. Y yo normalmente aquí le pongo unas ligeras líneas en la parte del centro para que nuestra pantalla pues quede más sujeta. Hay que esperar unos 3 minutos para que el pegamento seque un poco. Yo aquí ya lo he cortado, ya son más de 3 minutos, pero yo les recomiendo que esperen 3-4 minutos máximo para que este pegamento no esté tan líquido cuando ustedes ponen la pantalla, sea fácil de que esta pantalla quede en su propio lugar y no se les quiera despegar, para que la pantalla quede mejor segura, para que esta pantalla no se les quiera despegar a cada rato. Hay que asegurarnos que esta pantalla, antes de presionar, quedó sentada correctamente y hay que ir presionando ligeramente todo nuestro alrededor para que el pegamento se vaya añadiendo a la pantalla y se vaya. Una vez ya hecho este paso, pues hay que darle vuelta al teléfono y empezarlo a asamblar. Hay que instalar como primer paso nuestra placa madre y recuérdense de poner este tornillo. Este tornillo es muy importante para que la placa madre quede bien ajustada y no se esté moviendo. Como siguiente paso ya estamos listos para poner el puerto de carga, al cual le vamos a conectar los cables flexibles que venían en él originalmente. Hay que tener mucho cuidado cuando lo instalemos, ya que estos cables tienen que ir bien seguros. Asegúrense que hagan el clic cuando ustedes lo estén conectando. Hay que conectar el flexible de la pantalla, el flexible del sensor y este flexible grande que va hasta la placa madre. Asegúrense bien que queden bien conectados, ya que si no, pues no les va a funcionar, no les va a prender el dispositivo o pueda que no les esté cargando. También hay que instalar nuestro cable de la antena. Esta antena pues ya viene una guía, tenemos que seguir esa guía para que al momento que nosotros pongamos nuestro chasis, la parte de plástico pues cierre correctamente y no lo machuquemos, o cuando lo cerremos no se dañe. Este cable es muy importante que quede bien conectado, asegúrense que quede bien conectado en la parte del puerto de carga y en la placa madre, ya que si no pues no van a tener señal. Ya como último conectamos nuestra batería. Ahora sí estamos listos para poner el chasis de plástico. Vamos a irlo instalando y asegurarnos que todos los clips queden bien conectados. Hay que ir presionando todo alrededor de él para asegurarnos que todos los clips queden bien cerrados.
Y como siguiente paso pues vamos a poner la charolita de la SIM. Esta SIM, si ustedes la tratan de poner en el lado equivocado como lo estoy haciendo aquí, no va a entrar. Si lo cual aprecian, yo lo estoy tratando de meter en el lado equivocado y no entra, solamente va a entrar de un lado. Si ustedes miran que no está entrando, por favor no la fuercen, denle vuelta para que entre suavemente. Ya estamos listos para instalar los tornillos. Si se recuerdan, estos tornillos no tenían que estar organizados porque esos tornillos son del mismo tamaño. Nuestro siguiente paso ahora es remover el adhesivo viejo de la tapa y del dispositivo para poderle aplicar pegamento nuevo y cerrar nuestro teléfono correctamente. Yo aquí voy a utilizar una herramienta de plástico, lo cual les recomiendo que utilicen una herramienta de plástico y tengan paciencia y no utilicen nada de metal, ya que están trabajando muy cerca de la batería. Cualquier error con una herramienta de metal y pinchen la batería, esa batería puede agarrar fuego y ustedes tener un accidente y inhalar todos los gases tóxicos, lo cual sería muy malo para ustedes. Como les voy a decir, hay que tener paciencia removiendo este adhesivo, lo cual no tenemos ninguna prisa. Recuérdense que la clave que les dije es utilizarle y darles tiempo a cada proceso para que el dispositivo quede bien. Ya que hemos removido todo el adhesivo viejo, pues ahora vamos a aplicar del mismo adhesivo que utilizamos para la pantalla. Este adhesivo es igual de fuerte como el que viene originalmente y no hay necesidad de poner del otro. Hay que aplicarle el pegamento todo alrededor del dispositivo. Igual que en la pantalla, yo les recomiendo de 3 a 4 minutos que dejen secar este adhesivo para que este pegamento esté un poquito más fuerte a la hora de ustedes poner la tapa, no esté tan débil y la tapa se quiera venir. Igual que en la tapa, tenemos que remover todo el adhesivo viejo para que podamos sentar bien la tapa en el teléfono. Igual hay que utilizar una herramienta de plástico, porque si utilizamos una herramienta de metal en esta tapa se va a rayar completamente toda, ya que como les mencionaba, esta tapa es de plástico y si utilizamos una herramienta de metal y la rayamos, se va a notar, nos vamos a traer parte de la pintura y se va a notar toda rayada por dentro. Cuando lo tapemos se va a mirar transparente, no se va a mirar tan bonito, se va a mirar un trabajo muy feo, y lo cual, recuérdense, esos detalles pues hacen que el trabajo se vea bien, se vea presentable. Ya que ha pasado el tiempo, pues vamos a pegar la tapa al teléfono, vamos a ir presionando levemente como para comenzar todo alrededor de la tapa para asegurarnos que se fije hacia el dispositivo y no quede partes abiertas. Vamos a ir todo alrededor, no os recomiendo que presionemos tan fuerte, solamente hay que ir presionando todo alrededor al mismo tiempo. Ya por último paso, igual utilizando una toalla microfibra con alcohol isopropílico, pues vamos a ir limpiando nuestro dispositivo. Es muy importante limpiar las orillitas o las aberturas donde se nos salió un poquito de pegamento, ya que este pegamento todavía no está tan seco y con tantito alcohol isopropílico pues lo vamos a poder remover. También hay que limpiar nuestra parte de la pantalla. Igual esta pantalla, recuérdense que la pegamos también con ese tipo de pegamento, y ese tipo de pegamento pues como es líquido tiende a salir. Pero como les repito, como todavía no está tan seco, con alcohol isopropílico pues lo vamos a remover y no se va a notar.
y aquí si se dan cuenta pues el teléfono ya encendió. Con esto he terminado el video tutorial. Si les ha gustado, por favor denle un like, comenten, compártanlo y si no se han suscrito no se les olvide suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video en el futuro. Hasta la próxima.